Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis, chicas? Bienvenidas a Desde els Blogs. Estamos una tarde más disfrutando de la compañía. Hoy con Pilar, del Sindicat de Cuidadoras Municipals. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, bona tarda, Guala. Gracias por convidarnos y encantada de estar aquí y de verte otra vez, que siempre es una alegría verte. Tú sí que es una alegría verte. Estamos también con Berta y Rosy, de Mujeres Unidas Entre Tierras. ¿Cómo estáis? Hola, bien, soy Rosa de Perú y pues contenta por la invitación, ¿no? Que venimos representante de MUE. Hola, soy Berta Godínez de MUED, soy hondureña, cuidadora persona mayor. Perfecto. Vamos a presentarnos un poquito, ¿no? Para que la gente sepa de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar un poco de los cuidados, de quién cuida a las que cuidan, ¿no? Y de todos los proyectos que tenéis en marcha y de toda la lucha que lleváis desde hace años, ¿no? Si quieres empezar tú un poquito, Pilar, para que la gente conozca qué es el SAT, cuándo empieza y en qué líos te has metido. Bueno, nosotras intentaré resumir el máximo porque, claro, después de los años que llevamos luchando, es difícil, ¿no?, resumirlo. Nosotras somos el SAT, es el Servicio de Atención Domiciliaria. Es un servicio de la cartera de servicios sociales de los ayuntamientos. Es un servicio que ofrece por la ley de la dependencia. Pasa la trabajadora social en servicios sociales de los municipios y te arreglan los papeles de la ley de la dependencia y te otorgan este servicio. Entonces nosotras pasamos a la atención domiciliaria. Tenemos las dos figuras, cosa que estatalmente no lo han podido conseguir, están luchando para conseguirlo porque somos sociosanitarias tituladas, profesionales. Nosotras somos trabajadoras familiares de atención directa a la persona y luego tenemos la figura de la auxiliar de limpieza, que juntas hacemos el equipo del servicio de atención domiciliaria. Empezamos en el ayuntamiento porque nosotras estamos externalizadas a empresas del IBEX 35, pues imagínate, empresas... Claro, el concepto externalizar, para quien no esté familiarizado, sería coger un servicio que a priori es municipal, ¿no?, digamos, que debería de ser la misma administración que se haga cargo, y escoger otras empresas para que desarrollen ese servicio. Hasta ahí todo bien, no hay ninguna cosa extraña. Las cosas extrañas empiezan cuando las empresas a las que se otorgan estos servicios no pasan por concursos o son empresas que están ya capitalizando ciertos aspectos de los servicios, ¿no? Corrígeme y detalla tú mejor lo que quiere decir. Sí. En principio pasan por concurso, están obligadas a pasar por concurso. En principio. Sí, pasan por concurso, lo que pasa que nosotras, hecha la ley, se presentan, abren la licitación, pasa cada 4 años normalmente, a menos que tengan 1 o 2 años de prórroga. Nosotras pasamos subrogadas de empresa en empresa cada 4 años. Se abre una licitación y se presentan varias empresas. ¿Qué empresas se presentan? Están obligadas a presentarse al precio más bajo. Se presentan normalmente empresas de multiservicios, pues empresas como Florentino Pérez, multiservicios, OHL, empresas, pues imagínate, empresas fuertes, multiservicios, empresas que pueden, ¿no? Ya has visto Ferrovial, empresas que pueden competir. Que igual que te barren una calle, te montan un geriátrico, digamos. Ese es el problema, ese es uno de los grandes problemas, que son empresas que no normalmente vienen del tocho, son empresas constructoras, como el del grupo ACS, son constructoras que vieron en estas licitaciones, vieron un hilo de oro y se presentan como buitres a las licitaciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que no tienen vocación, son empresas que vienen del tocho, se ponen a cuidar a personas mayores y personas vulnerables, ¿no? Empresas pues que fan de lucro, simple ya no, son beneficios, puro beneficios. Entonces no cumplen convenio, no cumplen pliegos de condiciones que tienen firmados con los ayuntamientos, no cumplen nada. No tenemos ayudas técnicas y las condiciones laborales han ido degradando.
A medida que también que ha ido subiendo tenemos la inflación que tenemos, pues estas empresas, como quieren mantener esos beneficios, pues aprietan más a las trabajadoras. Es insostenible. Ha llegado un punto que las trabajadoras nos estamos rebelando. El boom ya fue la pandemia. La pandemia ya Hombre, fue. claro, la pandemia fue un momento, me imagino, vosotras ya estabais trabajando en el sector cuando hubo tema COVID, porque al final es atención domiciliaria, sí o sí hay que estar en contacto con otras personas y se dio una situación de mucho riesgo, ¿no? Que si ya en los centros hospitalarios, ¿no? En los centros médicos que supuestamente ya tienen toda la infraestructura y demás, hubo quejas de cómo se estaba tratando, ¿cómo fue el trato con vosotras en ese sentido? ¿Cuál fue el apoyo de estas empresas que están gestionando los servicios? Abandono total. Las empresas, las oficinas cerraron todas las oficinas, cerraron todas las empresas y las trabajadoras sociales, que nosotras son las que nos están coordinando, que son las que coordinan de domicilio a domicilio, haciendo teletrabajo en casa, todas. ¿Y qué pasa con las cuidadoras? Solas, en la calle, sin EPIs, sin protocolos y totalmente abandonadas. Y enfrentándonos, imagínate, a una cosa que para nosotras era totalmente desconocida y sin mascarillas y a más, yendo de domicilio a domicilio, con terror, horror, pánico de contagiar a los usuarios y de contagiar a nosotras y de contagiar a nuestras familias, porque no sabíamos bien a lo que nos estábamos enfrentando. Imagínate, una guerra sin armas. Nos mandaron. Totalmente, totalmente. Y a raíz de, el sindicato se crea a raíz de eso. De la pandemia en el 2020. Precisamente fue la gota que colmó el vaso, que dijimos, no, esto sí. Digamos, ya estabais organizadas, Uh-huh. pero se formalizó en el SAT. En el SAT. Nos empezamos a organizar y entonces en las compañeras empezamos a organizarnos entre nosotras y unas buscaban mascarillas, otras buscábamos hidrogel en todos los clarels de todo el pueblo y de pueblos vecinos y empezamos a pedir colaboración también con las familias y al ayuntamiento, a la administración, porque no podíamos estar en la situación que estábamos porque pedíamos, exigíamos protocolos. Digo, por favor, necesitamos un protocolo de actuación. Necesitamos... ¿Se dio respuesta a todo eso? La administración siempre mira hacia otro lado, porque entonces la administración precisamente privatiza o externaliza, no, privatiza la palabra. Vamos a eufemismos. Las cosas claras. Las cosas claras. Privatiza esto porque no quiere responsabilidades, no quiere dolores de cabeza, no quiere que... Y precisamente los votamos para eso, para que tutelen y vigilen y gestionen los servicios públicos. Totalmente. Pues dijeron que esto era la empresa, que hablarían con la empresa, que nos dirigiéramos a la empresa y la empresa al ayuntamiento, el ayuntamiento a la empresa. Y así hasta hoy. Y así pues continuamos, así continuamos. Luego seguimos con todo lo que ha venido después de la pandemia y de la creación del SAT. Me gustaría conocer vuestras historias también. Mi nombre es Rosa y cuando yo llegué me pasaron la voz de un trabajo para cuidar a una persona mayor los fines de semana. Hasta ahorita solo los fines de semana porque como no cuento con papeles, entonces sábado y domingo de interna, ¿no? Y bueno, eso es lo que he tenido trabajos. Y bueno, en plena pandemia lamentablemente estuve trabajando 2 meses nada más, 3 meses porque era una amiga de una yayita, decía, como estamos en pandemia, mejor no vengas, me quedé sin trabajo, ¿no? Y teniendo solamente fines de semana, pues me endeudé para pagar la habitación, cosas así, porque no había, o esporádicamente también por horas, ¿no? Ya sea para hacer limpieza o cuidado de personas mayores. Y bueno, y de ahí pues también tuve, bueno, pasando un poco la pandemia, un poco que se bajó la calma, tuve también otra oportunidad de fines de semana de interna. Sábado entrar temprano hasta domingo en la tarde. Y bueno, me tocó una persona mayor que bien, todo, solo que el problemita era de que en la madrugada te levantaba, ¿no? Que a la 1, a la 3 prácticamente de la noche no se podía pues dormir bien, ¿no?
a buena hora era el fin de semana nada más, pero igual me gané unas migrañas porque a veces no se podía dormir. Aunque salía, bueno, eran 2 noches, salía el lunes. Bueno, y cosas así, ¿no? Porque en estas madrugadas ya te pedía una cervecita, un bocadillo, cosas así. Ese es el inconveniente, ¿no? Y de ahí, bueno, pues tuve otra oportunidad de otro trabajito por horas, lo dejé eso. Y de ahí otra oportunidad también fin de semana de externa. Era una persona mayor que, bueno, era viuda y su hija también se había ido, se había fallecido y estaba en depresión total y tenía demencia. Y pues también fin de semana, pero esta persona, bueno, era un cuidado prácticamente para la enfermera porque se hacía sus necesidades todo en la cama, todo. La chica inclusive que está de lunes a viernes, inclusive quería tener esa oportunidad de trabajar lunes a viernes, pero el hecho de no tener papeles no me podía contratar. Claro, solamente fines de semana, decían. En ningún momento se te plantea o te plantean el poder hacerte un contrato para poder regularizar tu situación, que es una de las opciones. Claro, porque a la fecha llevo 3 años y medio y estamos hablando en ese tiempo pues año y medio y peor aún, o sea, estaba libre esta vacante de trabajar con esta persona mayor de lunes a viernes, pero no me lo permitían porque no tenía papeles, solamente te podíamos aceptar para fines de semana. Que sí he visto algunos casos que sí trabajan sin papeles de interno de lunes a viernes, ¿no? Están en pueblos, Salamanca, una amiga que le pagan, pero 700, 800. Disculpe, pero es que es la realidad que es menos que el mínimo, el sueldo vital, ¿no? Pero hay gente que lo necesita y se van así. Claro. Pero bueno, entonces estos trabajos de interna de fines de semana los tuve y era arduo porque la persona mayor, pues yo tenía que bañarla porque se sentía que olía, porque tal vez mi compañera no lo podía bañar, pero a veces uno, bueno, te encariñas sin querer un poco con esas personas y bueno, tiendes a que atenderle bien y todo, porque se hacía popó en la cama y todo eso. Pero por la depresión y todo eso me dio una pena que mi compañera me dice que esta persona mayor ya había fallecido, ¿no? Y bueno, son 2 cosas, ¿no? Que me dio penita y a la vez te quedas sin trabajo. Ya. Porque esa era la verdad y tenías esporádico a veces reemplazo por horas de limpieza, cosas así. A mí me gustaría que la gente fuera consciente que cuando contrata a las personas indocumentadas puede facilitarles hacer su documentación. Quiero decir, es muy fácil caer en la excusa de, no, como no tienes papeles, no te puedo dar trabajo más tiempo, cuando precisamente si me contrataras de forma legal yo podría tener mis papeles, ¿no? Así como un detalle a tener en cuenta. Berta, ¿tú qué tal? ¿Cómo te ha ido? Pues al principio me pasó lo mismo como cuenta la compañera. Cuando llegué aquí tenía a mi hermana, trabajaba para una pareja haciéndole limpieza. Y un amigo de la pareja le dijo a mi hermana que necesitaba una persona para cuidar a sus padres. Y entonces mi hermana le dijo, a mí no me gusta cuidar personas mayores, pero si a ti te interesa, te recomiendo a mi hermana, que viene de Honduras. Entonces me recomendó y fui con la persona, hice la entrevista y me dijo, empiezas el 1 de diciembre a trabajar para mis padres. Pero primero cuando llegué, su madre, ella me hizo la entrevista porque su hijo no pasaba aquí en España, pasaba en Alemania. Pues ella me trató mal y a mí me dijo una chica, la que los cuidaba, no le hagas caso porque ella es un poco especial, me dijo. Tú no le digas nada porque de pago se va a hablar con el hijo. Ya los tratos ya te va a ir diciendo lo que vas a hacer tú. Yo como no sabía nada, no pregunté nada de mis derechos. Pues cogí el trabajo, empecé el 1 de diciembre, pero solo era por las noches y era una pareja. Pues me pagaban 1.000 euros y viajaba de aquí de Barcelona a un pueblo que se llama Caldas. Y me dijo él, te voy a dar la tarjeta. Bueno, todo bien, pero como no pregunté nada de mis derechos, trabajé 3 años para ellos. Después en eso para... También sin documentación también. No tenía documentación, pero yo no pregunté, pues no me aseguré de mis derechos, los derechos que tenía. Pues estando ahí ya tenía 3 años y le dije yo que ya tenía 3 años que necesitaba mi contrato. Ya lo vamos a ver, me dijo.
Pues en eso, cuando pasó lo de la pandemia, había una chica del fin de semana y yo que estaba de noche y por el día había otra, porque era una pareja. Y me dice él, en el tiempo de la pandemia, los 3 meses que se cerró todo, me dijo, coge lo que puedas, me dijo, para que te quedes con mis padres, me dijo, porque ya no puedes salir de la casa de mis padres. Entonces él le dijo, vale, pero ya faltaba poco tiempo, solo me faltaba como media hora porque yo entraba a las 7 de la noche a trabajar, trabajaba todas las noches. Y entonces ya era poco el tiempo, entonces yo cogí lo que pude y me marché para la casa donde él. Y estando ahí, cuando llegué ahí, me dijo de que ya no podía salir por sus padres, porque la edad que sus padres tenían eran de alto riesgo, se podían contagiar, porque no se sabía la enfermedad, cómo se contagiaba. Entonces lo mejor que tú estés con mis padres. Pues estuve los 3 meses ahí, y estando ahí yo caí en depresión, porque no podía salir. Si salía afuera me decían, te vas a contagiar con el aire, me decían. Que decían que el aire llevaba el COVID, pues no se sabía cómo se contagiaba. Después cuando ya pasaron los 3 meses, yo ya no aguantaba ya. Y le dije al hijo, necesito una semana de descanso, Leo, porque siento que estoy mal. ¿En esos 3 años que estuviste antes, tuviste vacaciones? No. El hecho de no tener papeles decía que no tenía derecho, porque no habíamos hablado de un contrato. Entonces pedía semana de vacaciones, pero yo nunca pensé de que me la iba a dar y no me la iba a pagar. Cuando se llegó el mes de pago, me pagó el mes, pero me descalfó la semana. Entonces yo le pregunté, tuve 3 meses, tenía derecho de descanso. Pues me dijo, no lo habíamos hablado, ya veré si te lo arreglo. Pero al final así se quedó. No me arreglaron nada. Pues de ahí Es como un secuestro, ¿no? Un secuestro... Tenemos constancia de que las han secuestrado. ¿Tenéis constancia? Sí, las secuestran. Piensa que la pandemia fue la excusa para que las cuidadoras de hogar estuvieran secuestradas con las personas mayores. Les sirvió de excusas para que las personas de atención domiciliaria, las personas de cuidados del hogar, acabaran con los derechos, con los pocos o ningún derecho que tenían. Fue una excusa perfecta. Y ahí es donde entra un poquito el SAT, ¿no? ¿Cuáles son las reclamas que se están haciendo? Y bueno, y luego quiero preguntar más cosas, pero un poquito. Porque cuando se habla de están pidiendo derechos, como que la gente no se lo toma en serio, ¿no? Es como, pero si ya tienes trabajo, ¿no? ¿De qué te estás quejando? O cosas así. No se entiende que es que no es trabajar a cualquier costa, ¿no? Hay que... Somos personas, todos tenemos nuestros tiempos, nuestras cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo a Pilar la conocí así como más fuertemente en una acampada que se hizo en San Feliu, en la plaza del ayuntamiento, queriendo tener una conversación con la administración, porque es que no dan pie ni a una negociación real. Es como te escucho, hago ver que te he escuchado y luego digo, sí, venga, ya te cansarás de pedir tus derechos, ¿no? Entonces, un poco, ¿cuáles eran esas reclamas y qué es lo que pedís como sindicato al final? Bueno, nosotras, la administración no te quiere reconocer como trabajadora municipal. Entonces, ellos siempre te derivan hacia las empresas. Ellos escudan su responsabilidad porque tienen una responsabilidad total, subsidiaria, no total. Entonces ellos te derivan hacia la empresa para que exijas tú los derechos. Y digo, no, perdona, vosotros habéis firmado unas condiciones, un pliego de cláusulas administrativas y técnicas y tenéis que forzar a las empresas a que cumplan. Digo, y primero, esto es un servicio municipal, no puede estar externalizado y menos a empresas buitres como está externalizado. Este servicio lo tenéis que vosotros administrar, lo tenéis que gestionar vosotros, que sois los responsables de este servicio. Entonces, entramos en nuestro máximo objetivo es que este servicio sea municipal. Es un servicio municipal y tienen que responsabilizarse y gestionarlo. Que para eso los votamos, para eso los ponemos en los ayuntamientos, para que solucionen los problemas del pueblo, los problemas de las mujeres. No pueden mirar, saben que hay una esclavitud, saben que están en los hogares
mujeres esclavizadas. Eso es la esclavitud moderna del siglo XXI. Los cuidados en el hogar. ¿Cómo pueden permitir que estén así? Hay que tener un control. Nosotras, ahora que estáis vosotros aquí, dirijo a todas las cuidadoras del hogar que nos están escuchando que existe el sindicato de Sindillar, Sindiogar, que son amigas nuestras, que trabajamos con ellas. Dirijo a todas las cuidadoras del hogar que se asesoren, que sepan sus derechos y que no... Porque nosotras cuando nos encontramos a las cuidadoras dentro internas, siempre les solemos aconsejar, porque el cuidar, y más interna, es muy duro, es muy desgastante. Totalmente. Y además es como... El otro día hablábamos de... No tiene nada que ver, ¿no? Pero de hacer arte en la vía pública y como que hay oficios o profesiones que no se toman en serio. Cuando son en el caso de la vía pública y el arte es otra historia, pero en este caso son oficios con mucha responsabilidad y con personas que realmente no son responsabilidad tuya. Entonces, en el caso de ellas, por ejemplo, es un arma de doble filo, porque aquí está... Cuando se trata de administración y hay una empresa de por medio, van jugando al tenis y, bueno, están ahí viendo a ver cuando se cansan y van pasando los años y le toca al siguiente y ya se lo comerá al siguiente, ¿no? Me imagino que esa es su dinámica. En el caso de las personas que están sin papeles y aguantando ciertas situaciones, se convierte como en un negocio aparte, que es un poco lo que comentábamos antes, porque ahí entra el negocio de cómo regularizarte, ¿no? ¿A quién le pago para que me regularice? Hay gente que paga por los contratos. Conozco a personas que ahora mismo están pagando por trabajar, para tener su contrato y trabajan 12 horas diarias y al final de mes el jefe se queda el sueldo porque le ha hecho un contrato para regularizarlo. Y esa persona no ingresa absolutamente nada por el tiempo que está trabajando. ¿Por qué? Porque necesita el contrato, ¿sabes? Entonces es como que hay un juego maquiavélico de quitarle importancia al trabajo y al esfuerzo de los demás. Para todo esto se ha abierto, yo no sé si estáis siguiendo lo que hace el SAT, se ha abierto un goteo en el que estáis un poco visibilizando toda la situación. Lo pondremos aquí para que la gente pueda entrar a chequear y os invito a que apoyéis con lo que se pueda, porque realmente luego todos queremos que alguien cuide de los nuestros, pero tenemos que cuidar a esas personas, porque si no, no sé, no quiero decir lo que pienso, porque soy muy catastrófica. Pero si puedes explicarnos, Pilar, un poquito sobre el goteo y lo que estáis haciendo. Mira, nosotras empezamos un crowdfunding, el goteo empezamos el 30M, que es el Día de la Cuidadora Internacional, es el Día Mundial de la Cuidadora. El 30M iniciamos y tenemos 40 días para recaudar, para hacer una demanda colectiva. La situación es insostenible, nosotros hemos intentado dialogar, hemos intentado abrir una mesa de negociación y no nos queda más remedio que llevarlo a los tribunales. Todos tenemos unos derechos y, señoras, tenemos que luchar por estos derechos. Vamos a llevarlo a los tribunales, todos los abusos laborales que tenemos, porque es insostenible. Y bueno, quiero también comentarles a ellas que claro que tienen derechos y que tienen que exigirlos, porque no te los regalan, ¿eh? Los derechos hay que exigirlos y hay que luchar. Yo os derivo a las compañeras y pensad que tenéis derecho a paro, ¿eh? Que ahora han conseguido, después de la lucha, que les ha costado mucho lucharlo, tenéis incluso derecho a paro, ¿eh? O sea que vale la pena que os unáis y luchéis y estéis unidas y empoderadas, porque ese es el verdadero feminismo. Porque es muy bonito, el feminismo, cuando tú tienes un feminismo vertical, con poder, colocarte una camiseta de color lila y salir el 8M a dar brincos en Barcelona. Eso es muy fácil. Lo duro es esto. Lo duro es coger a personas con una baja autoestima, personas que han sido maltratadas por la administración, personas que han sido maltratadas por el sistema, y ayudarlas, empoderarlas
y hacer que luchen por sus derechos. Ese es el verdadero feminismo. Tiene más acciones, trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilado fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está y ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, bajo tu toldo, semilla, pascuala, me todo seguro. Venenos, tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más tu doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó del shock, la hora sonó, la hora sonó del shock, la hora sonó, la hora sonó del shock, la hora sonó, la hora sonó. Solución a nuestro problema, otra política de chilenos a la calle, mapuches, estudiantes y docentes reclamando al gobierno una mejor educación. Por esto. Hola. Vale. Hemos escuchado Doctrina del Shock de Anna Tijoux. Os la recomiendo, potente, luchadora, y ya la invitaremos a algún evento nuestro que hagamos para que se nos escuche bien. Vamos a seguir. Rosa nos quiere compartir una experiencia que creo que es importante. Cuéntanos. Sí, bueno, es sobre un trabajo también de fines de semana de interna, que estuve casi 2 años, porque uno, claro, no estaba enterada tal vez de estas asociaciones como MUE y tal vez otras donde te dan más información sobre tus derechos, ¿no? Ya sea que no tengas papeles. Entonces tal vez no estaba tan preparada, solamente acudí al trabajo, iba los fines de semana y bueno, no estaba muy enterada, como decía, sobre los derechos. Y bueno, trabajaba de corrido, no había vacaciones, porque así trabajé fin de semana, igual o por horas tienes derecho a todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que al segundo año un poco le comenté de las vacaciones, algo sobre las vacaciones. Ella me dijo, sí, Rosa, vas a salir, ¿no? Entonces, un poco ahí como que me escuchó, me dijo, sí, vas a salir de vacaciones, Rosa, o quieres trabajarla. Entonces, yo, por no aclarar bien, hablar la oración completa, decirle, ya, pero si la trabajo me van a pagar, ¿no? Y yo, pues, me da esa opción, o quieres trabajarla. Entonces quiero trabajarla, ¿no? Porque si me está dando vacaciones y si me pide para trabajarla, pensé que iba a recibir, pues, inclusive el doble sueldo, ¿no? Por vacaciones y por trabajarla. Un incentivo, claro. Pero no, me enteré después que las vacaciones eran sin paga, ¿no? Damos vacaciones, porque cuando llegó, pues, fin de mes, y le pregunto, y disculpe, ¿y sobre el pago cuándo me van a dar? Pero no, de vacaciones te iba a dar, pero sin paga. Y encima yo lo trabajé en las vacaciones, pensé que también le iba a recibir otro pago. No, pero no has hablado con mi hermana. Y un poco le hablo del tema esto pero bueno, tengo entendido que uno, ya sea que tengas papeles o no tengas papeles, tienes derecho a un pago por las vacaciones, salida de vacaciones y las vacaciones pagadas. No, pero no has hablado con mi hermana, o sea, me quería hacer ping-pong, ¿no? Habla con mi hermana, pero Rosa, yo tengo amigos inmigrantes que trabajan así, o sea, sin nada de derechos, ¿no? Entonces yo tengo amigos inmigrantes que no son personas, ¿no? Es como... Exacto. Entonces yo lo entendí así, dije, qué pena escuchar esto, ¿no? Tengo amigos inmigrantes. Que me quedé helada, dije, ¿qué es esto? Dije, ¿no? Pero bueno, entonces hablé con la hermana y todo eso. No, Rosa, bueno, no, es que no me hemos hablado de pago y que no corresponde, pero ¿estás de acuerdo? ¿Continúas? O sea, así directo, ¿no? Que me quedaba de otra porque no tenía otro trabajo. Sí, vale, continúo. Entonces, trabajé también, claro, pasó en agosto ahora supuestamente, bueno, que trabajé las vacaciones, me dieron esta opción, ¿no? Si continuaba, renunciaba o continuaba. Bueno, yo acepté, continúo, le dije así, ¿no? Entonces, trabajé también en Navidad, que cayó 25, este año que pasó, creo, sí, pues, 25 de diciembre, domingo, todo eso. Los trabajé y también le volví a pedir, ¿no? Ya que trabajé festivos, ¿hay algún pago por este festivo extra? Pero el 25, fin de semana es como extra, igual, Rosa, o sea, se te paga como
fin de semana, no es, como un festivo fin de semana. Pero yo me decía, pero es una fecha especial, ¿no? Pensé, bueno, vale, le dije, ¿no? Y al día siguiente, igual para Año Nuevo, lo mismo, también lo mismo, que no corresponde. Y el primero era, pues claro, un lunes creo que caía y ahí donde me da una llamada me dice, Rosa, ¿sabes qué? Te aviso que... No, miento, me llamó un miércoles diciéndome que hasta ahí nomás trabajaba porque veo que no estás contenta con nosotras. Porque yo cuidaba a la mamá de esta señora, ¿no? Yo trabajaba solamente la mamá. Y me quedé un poco, bueno, pues sorprendida y es donde te vas a venir para cobrar de este fin de semana que has trabajado. Ya, bien. Yo relajada porque yo ya sabía mis derechos, dije, ¿no? Porque por MUED, ¿no? Y bueno, ya estaba informada, dije, acá tengo que actuar, ¿no? Porque supuestamente la ley dice que es 15 días con anticipación, que deberían avisarte para ¿no? Este tipo de despidos. Bueno, dije, ¿no? Entonces, ya. Y ahí donde me comuniqué, me informé bien con MUED y entonces de frente manda una carta a Burofax. Entonces tuve que hacer eso porque con el dolor de mi corazón, por más el cariño que yo tomaba a la persona mayor, pero bueno, la hija no tenía pues No, pero un también te poquito tienes de que tener consideración, cariño a ¿no? ti mismo. Claro, o sea, a ti dije, misma. ella no tiene consideración a nada, me despide de un día para otro y no es así, dije, me dejó en el aire. Entonces ya pues comencé el proceso de hacerle una carta a Burofax, le llegó, porque hay una chica que trabaja lunes a viernes, bueno, ella le comunicó a la hija y ahí empezó. Ella comenzó, me llegó tu carta, pues deseo el teléfono de tu abogada y abogados comenzaron a contactarse, pues reclamando lo que nunca le había pedido, solamente esa vez fue por los festivos y se pidió todo, pues, ¿no? Indemnización, todo lo que corresponde por un despido improcedente inclusive y muchas cosas más, ¿no? De las vacaciones no pagadas, cosas así. Pero bueno, se siguió el proceso, mi abogado con su abogada y realmente al final se tuvo que llegar a un mutuo acuerdo. Porque realmente yo decía, meterme en líos de un rollo grande, no sé cómo se venía, la verdad es que, porque mi abogada me planteaba, mira Rosa, quieren solucionar de esta forma, te van a pagar, claro, no como ellos me lo habían indicado, solamente por el pago de fin de semana, es un poco más, ¿no? Yo dije, bueno, ya pues algo, pero yo lo que quise es que no dejar con el gusto de que ellos se salieran, es decir, como en la suya, de tan solo Muy pagarme bien. esto. No, me pagaron mi indemnización y todo eso. Y eso es lo que justamente hacen estas asociaciones que te informan bien, porque todos deberían llegar a eso, ¿no? Reclamar lo que te corresponde por ley, así no tengas papeles. Y bueno, esa es una experiencia que tuve y pues se tuvo que hacer. La hija pues tuvo que, lamentablemente, bueno, se hizo un mutuo acuerdo, pero soltar el dinero lo que me correspondía, ¿no? Y muy bien hecho, porque sí. Además os invito a que la gente que nos escuche, si se ve en esa situación o conoce a gente en esa situación, los invito a que denuncien, porque al final, aunque no se llegue a un acuerdo, da igual, el sistema funciona con números. Y si nosotros y nosotras no denunciamos, no mostramos las injusticias o las triquiñuelas que están haciendo con las personas, no existe, es como si no pasara y eso es lo que dicen todo el rato, ¿no? Pero si no hay datos de que esto pase, ¿no? Entonces, como no hay datos, nadie lo sabe. Así que te felicito porque además es un proceso muy, muy pesado que o sea, estás todo el tiempo pensando, ahora esto me va a traer problemas para otros trabajos. O sea, no es denuncio, venga, fantasía. No, claro. Y hay otro parecido. Bueno, no otro parecido, perdón, pero es el tema es como de hablar tus derechos, como ya uno ya está más informada de esto. Por ejemplo, en un caso de un jefe que hasta la fecha estoy, ¿no? Cuando me contrató, pues me habló, ahí solamente hago limpieza por horas, 2 veces por semana, de los cuales yo dije, pues hablamos bien, ya me paga mensual, todo eso. Y después recordé, luego dije, y sobre las vacaciones, porque también tengo entendido, como el pago es mensual, bueno, dije, y las vacaciones, y yo me quedé con esta palabra beneficio, ¿no? Beneficio, pero ahí algo parecido, algo así le dije, algunos beneficios, ¿no? Laborales que ¿qué beneficio puedo recibir?
pero estás cotizando, me dice, ¿no? Él ya sabía que yo estaba sin papeles porque venía referente de una amistad de su jefa, pero me hace esa pregunta, ¿no? ¿Estás cotizando? No le digo. Entonces se queda callado pensando. Es como quien quiere decir, ¿no? O sea, si no estás cotizando, ¿para qué me estás pidiendo todos esos derechos? Yo le entendí, le sobreentendí así. Y le dije, señor, le digo, el hecho de que no tenga, los que tengan o no tengan papeles, tengo entendido. Bueno, sé que tenemos los mismos derechos, le dije así. Así le dije, se quedó 5 segundos callado y le digo, y tengo entendido que esta amistad, el cual fue recomendada, recibe esto, le dije así, de vacaciones, todo eso, porque viene de una amiga. Entonces también vas a recibir todo, Rosa. Entonces cambió la figura, ¿no? Ya, Rosa, vas a recibir tus vacaciones y todo eso. Y yo digo, y efectivamente, pues hasta la fecha me da mis vacaciones, mi pago, mis vacaciones y encima mi pago, ¿no? Al menos esto y a veces también en Navidad, pues es una propina, algo así. Pero bueno, y eso pasa por hablar, porque hay muchas chicas que no hablan, que también me sorprendo, porque yo también era así, le dije así a mi compañera. Yo al comienzo de la entrevista no pedía lo que te correspondía, tus derechos. Y simplemente habla, no pierdes nada, le dije así, ¿no? Y Pregunta, porque te corresponde. Y ellos saben, o tal vez, o se hacen, no sé cómo decírtelo, esas personas que sabemos que también nosotros tenemos ese tipo de derechos, pero bueno, que todo el mundo se pasa la voz que nosotros no tenemos nada de derechos. claro, porque les sale mucho más barato que vosotros creáis, vosotros, vosotras, nosotras, da igual, no tenemos derechos. Claro, no, y ya como llevo tiempo, inclusive le hablé para a ver si había la posibilidad de un contrato. Claro. Y me dio la posibilidad, sí, pero, o sea, solamente hago 10 horas a la semana, ¿no? Y si yo me acojo al arraigo social, pues te piden 40 horas. Pero él al comienzo me parece raro, tal vez por su contador o alguien, no estaba muy enterado de esto y me dice, ya Rosa, yo te hago contrato. Dije, pero yo quería arreglarla de otra forma porque yo no le hago 40 horas, pero él no está enterado de esto, si sabe que le hago 10 horas, ¿no? Bueno, yo acepté, ¿no? Y a la semana me da una respuesta diciendo, Rosa, lamento decirte que no puedo hacer contrato porque te pide 40 horas y hay que pagar como 350 euros a la que en la empresa Seguridad donde trabaja social. la seguridad social y pues no nos va a poder ser. Y me da una solución, ¿no? Me dice, yo te doy un contrato de 20, que me hace el favor de 20 horas y tú te consigues un contrato de 20. Al no encontrar yo un contrato de 20, yo le propongo yo pagarle esas 20 horas y todo. Y él Lo que hacerme los decíamos 20. antes, tú te pagas tu cotización. Entonces, Pagas para trabajar. claro, sí, entonces, tal cual. pero él decía, Rosa, Acabaremos. no veas que me he olvidado del tema, lo vemos después de vacaciones, después de agosto, septiembre. Le hablo del tema y se hizo el desentendido. Me dijo, ay, Rosa, déjame ver, es que la seguridad social se paga tanto, súper. Vale, le dije así. Déjame ver y hasta ahorita nada. Entonces con eso me dejó entender que no. Claro, es que no. curioso Y ya lo este perdí. discurso, ¿no? Es curioso porque no lo conozco a esta persona y no quiero juzgar, no quiero meterlo en el mismo saco, pero este discurso de no, porque es que la seguridad social cuesta tanto, luego el mismo, por el otro lado, te está diciendo, es que claro, no están pagando impuestos, regularízalos. Nosotras hemos oído más barbaridades. Yo he escuchado decir, pero bueno, a ver, mujer, ¿no tienes gastos? ¿Te doy de comer? ¿No te cobro la habitación? ¿Qué quieres? ¿No pagas alquiler? ¿No pagas comida? ¿Te dejo duchar? ¿No tienes gastos? ¿Qué quieres? ¿Que encima te Págame. pague? ¿Encima te pague? ¿Qué quieres? ¿Que encima te pague? Barbaridades. Madre mía. Sí, No. perdón. Te he comprado un vestido. ¿Qué quieres? Te he comprado un vestido. ¿Qué quieres? Paga doble. Si ya te he comprado... Barbaridad. Las compañeras internas escuchamos barbaridades. No, y sí he escuchado un dato de una compañera que tuvo que, estamos hablando hace 2 años, que tuvo que invertir como 6.000, 7.000 euros, porque cotizaba como 300 y pico, creo, 300 para cotizar y todo eso. Y en ese tiempo no salía la nueva ley, ¿no? Que ya no te pide, pues, en ese tiempo 1 año, creo, y ella tuvo que cotizar por un lapso de 1 año, pero la cosa es que invirtió como 6.000 euros para que solamente su jefa le haga el contrato y ella pagaba todo. Y tuvo que hacer ese sacrificio. Y he escuchado 2 casos así. Qué fuerte. No vayamos más lejos. Aquí la señora alcaldesa, no diremos de qué,
tiene una cooperativa, el 50% del SAT lo lleva una cooperativa que para hacer fijas a las trabajadoras tienen que hacerse cooperativistas y tienen que pagar 8.000 euros. Tienen que pagar para ser socias 8.000 euros aquí. Servicio de atención domiciliaria del SAT de Barcelona. De Barcelona. Sí, hay una cooperativa, el 50% lo llevan a cooperativa y las trabajadoras para hacer las fijas tienen que ser socias. Dicen que tienen que ser socias y acaban pagando 8.000 euros. Acaban pagando para hacerse cooperativistas, para hacerse socias. Tienen que pagar. Normalmente lo que hacen luego, es... ¿con ese pago se les asegura los derechos o al final sigue...? No, te haces socia. No, hombre, con lo mismo, pero te dicen que ahora es... Y también lo curioso es que dicen que tengo compañeras que han venido al sindicato y dicen, me encantaría sindicarme, pero claro, como soy socia, digo, ¿socia de qué, hija mía? Sí, es que me dicen no pueden que sindicalizarse. Eso es lo que les dicen, que no pueden sindicalizarse porque son las jefas ellas. Dices, ¿cómo me voy a denunciar a mí misma si me han dicho que yo soy la jefa? Ay, mi madre. Sí, es una perversidad con los cuidados que ha llegado a un punto que tenemos que salir, tanto profesionales como no profesionales. Tenemos que ir a una. Y no callar. No, desde luego. No sé si queréis añadir alguna cosita más, Berta, que te hemos ahí dejado, no te hemos dejado casi hablar. Pues sí, estas instituciones, por ejemplo, MUED, es de mucho apoyo porque ellos Bueno, yo salí del trabajo que tenía y llegué a MUED, hice cursos con ellos, conocimientos laborales, y hice el catalán, y por medio de ellos hice los papeles. Y son cosas que he logrado, como dicen, estas instituciones lo ayudan a uno para poder salir adelante. Totalmente, y gracias al trabajo de todas las personas que mantienen estas asociaciones, entidades, sindicatos, a pesar de las hostias, las caídas... La presión institucional también. Exacto, porque Norma, cuando me ha escrito que venía, es nuestra compañera Norma de MUED, están en lucha constante y sentarte con las instituciones y esto por aquí, ¿no? Y son pequeñas victorias, ¿no? Como pequeños logros que se consiguen que a gran escala a lo mejor no tienen efecto, pero bueno, una persona consigue su documentación, tú vas a poder darle esa información a otra persona y sigue la rueda. Y ya para ir cerrando, quiero recordar el goteo, la demanda colectiva y que todas sigamos apoyándonos y no paréis, por favor, de luchar por los derechos de los vuestros, los primeros, y los de todas. Gracias a esta institución, a esta asociación, gracias a esta asociación, gracias a MUED, gracias a Sindillar, que hacen un poquito más dignos los cuidados, informan a las mujeres de sus derechos, por favor, denunciad, exigir vuestros derechos. No puede ser, no podemos permitir esta explotación y esta esclavitud en el siglo XXI que estamos. Fuerza en Mujeres, muchos besos, gracias por apoyarnos, gracias Wala por darnos voz a cuidadoras. Muchas gracias, Wala. Gracias. Venga, un beso. La esperanza no esclaviza, enciendo la fogata, no la mate sus cenizas, guárdate risa, despeje en la pista, no te reflejes en mí porque eso te irrita, mejor trabajes en ti, a mí no me incita, no como de su peli, medios y revistas, barrio mundialista, cuídate de lista, estos recitales se miran con larga vista, aleje los males infames que fanatizan, borro tu creencia, voy a hacer que te desvistas, tipistas de la rima, making hip hop, la vida es un freestyle que algo se organiza, hackeo tu matrix, vibro como una matista, aquí nadie te filma, igual bríndame sonrisas, MDQ